Narintuta, buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? Kay piña, caronchis. Dime na ya caption so panseguna. ¿Todo bien? Y me en campas. Muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy y con un tema muy importante. A ver un momentito. Ya, ahorita vamos a actualizar. Entonces, estimados amigos, dicho esto, nuestro tema, nuestras clases de estos días están enfocados literalmente en, en el caso de las preguntas, ¿eh? Vamos a aprender a responder cada una de estas preguntas que nosotros solemos utilizar en el castellano. Ya, aquí está, mira. Hemos estado hablando del piman. Ahora vamos a hablar del piwan. Y matakeirikanma, dicen, ¿eh? ¿Qué sería el piwan? Wow, lleguna para lleguna. Ya. Kaita yacharinanchis par y matata yachananchis kunan punchay y matan yachaneki wow, panachay. Cuando te encuentras con esta situación, ¿ya? Debes entender dos cosas en este caso. A ver, esto no abre, hermana, ya. Mira, fíjense, el P1, ¿para qué sirve? En este caso nos va a indicar un solo, en este caso hablaremos solo de una situación que es el de compañía. Cuando usted realiza alguna acción en compañía de alguien o junto con una persona. Entonces, estimados amigos, mira, teniendo en cuenta esto, la clase se va a enfocar directamente en el PIWA, ¿ya? Entonces, si tú quieres entender de dónde viene esta pregunta, este pronombre interrogativo, viene de lo siguiente. Ya está. A ver, ya. El P1 o segunda panacea viene de algo muy interesante. Ya, y me mandat jamun kairi. Este famoso P1 que estamos viendo viene de la unión de el pronombre interrogativo pi más el sufijo one. Y este sufijo one en esta situación se traduce como con, solamente de compañía. ¿Ya? Eso hay que entender. Y el pi ya sabemos, y mapataskairi, pi es simplemente el pronombre interrogativo quién. Entonces, teniendo estos datos, estos detalles, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir los dos elementos, estos dos recursos, y nos encontramos con la pregunta siguiente. P1, ¿ya? P1. Y P1 literalmente se traduce como ¿con quién? Cuando nos plantea la pregunta, ¿con quién realizas una acción? ¿Quién es esa persona con quien estás realizando una acción? Ya está, así de sencillo entendamos esto. Entonces, podemos plantearnos diferentes preguntas, ¿ya? En este caso, estimados amigos, nos preguntamos aquí, ¿con qué verbos trabajaremos? Verbos a trabajar. En este caso no hay, estimados amigos, un verbo, ¿ya? Que no pueda trabajar, sino que en este caso se trabaja con todos los verbos. Con todos vas a trabajar. No va a ser necesario solo elegir un grupo determinado de verbos, sino podemos trabajar con todos, absolutamente, con todos los verbos que nosotros utilizamos. Entonces, dicho esto, seguimos también con otro recurso. El otro recurso que vamos a trabajar son, ¿ya? Todo lo referido a personas. Luego de personas, dentro de las personas o utilizamos profesiones, profesiones y ocupaciones. Luego podemos utilizar la familia, ¿ya? La familia. Entonces, podemos trabajar con cada uno de estos.
Ya tenemos esto. Wow, chegun pana chegun. ¿De? Ahora, yo te voy a empezar a hacer la pregunta y tú me vas a responder. Pero para eso debes entender algo más. Que en este caso, cuando a mí me preguntan con P1, automáticamente mi cerebro debe procesar y decir, ah, ya, la pregunta es con P1 y yo voy a responder con P1. Automáticamente. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿ya? Caso uno, podemos solo preguntar, ¿ya? La siguiente preguntita. P1, ¿ya? ¿Con quién te estoy preguntando? Tú simplemente debes entender esto. Mira, en el caso uno te voy a hablar, ¿ya? De la siguiente manera. P más one. Aquí está el one. Entonces, este pronombre P que estamos viendo va a reemplazar a todas las personas que se refieren a profesiones, ocupaciones. Entonces, en vez de P voy a poner mamá. Si quiero le pongo posesivo y le agrego one. Mamá y one. Sería con mi ma. Fíjate, mamá y one. Con mi mamá. Puede ser una posibilidad. Este es un posesivo, ¿ya? Pero el one sigue repitiéndose. Entonces, para que no te equivoques desde este momento, cuando nos preguntan P1, automáticamente piensas en personas, en mi mamá, en mi vecino, en mi suegra, en mi papá, en mi tío, en mi tía, en mi compañero. Por ejemplo, si eres abogado, puedes también, en este caso, estimados, utilizar un compañero. Ya ahorita vamos a llegar a eso. Pero, quedándonos claro, mira, decimos P1, mamá igual. Si no quieres utilizar una persona o un miembro de la familia, puedo preguntarte, P1, por ejemplo, le agregamos en verbo. P1 Tuzunki, ¿con quién bailas? Esa es la pregunta. ¿Con quién bailas? P1 Tuzunki. Y mi respuesta sería, por ejemplo, yo bailo con el doctor y puedo poner Hampi Kama Yu Juan. ¿Qué cosa? Hampi Kama Yu Juan. Tú Sony. Tú, su, ni. Ya está. Esa sería mi respuesta. Pero, profesor, yo no sé, en este caso, no encuentro verbo, no encuentro sustantivos, profesiones. Ya en nuestro libro sí está. ¿Ya? Entonces la pregunta sería, ¿piwanto sunki? Esta es una manera sencilla de preguntar. ¿Piwanto sunki? Por ejemplo, otra preguntita sería, ¿piwan takinki? ¿Con quién cantas? ¿Y cómo sería mi respuesta? Puedo poner, por ejemplo, tengo mi hermana. Como soy varón, pongo Paniwan Takini. Paniwan Takini. Estoy diciendo lo siguiente. Canto con mi hermana. Esa sería mi respuesta. O sea, ahora chicos, amigos, mira, Habersack se imagina, cuando nos hacen la pregunta P1, automáticamente aquí el sufijo one que estamos utilizando siempre se va a reflejar en la respuesta. Paniwan. P1 takinki, paniwan takini. Canto con mi hermana. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? P1 takinki. Ya, P1 purinki. P1 puñonki. Con mis amigos. ¿Cómo se diría con mis amigos? Si a mí me preguntan y me dicen, mira, estamos en las formas simples. P1, por ejemplo, Pukllanki, ¿con quién juegas? Pukllanki, ¿con quién juegas? Y amigos se dice Kumpa, ¿ya? Kumpa. Y con mis amigos, Kumpa y Kuna, ¿ya? Kumpa y Kuna, Wan. Ojo, estimados, aquí, mira. P1 siempre va a repetirse aquí. Kumpa y Kuna, amigos. Ya está, ¿ya? Entonces, aquí estamos respondiendo a cada una de nuestras preguntas. Ahora, este es el caso más simple, más frío de preguntar. Pewantusunki, ¿ya? O sea, caso uno, forma, ¿qué forma? Simple de preguntar, forma simple. ¿Ya? ¿Y cómo es esa forma simple? Wow, la forma simple solo agregas pi más el one. Pero
Aquí abajito vamos a hacer la segunda forma, que vendría a ser el caso 2, que viene a ser un poquito más intenso, ¿ya? Forma podemos denominar enfatizada. ¿Cómo es eso? Wow, y dice, forma enfatizada. Por ejemplo, si aquí has dicho P1, aquí arribita, ahora vas a empezar a utilizar un, en este caso vamos a utilizar un validador, P1me. Este mi que estamos poniendo, ¿cuál es la función? Solo darle esa intensidad a mi expresión. No tiene otra función. P1me. Y puedes poner de la siguiente manera. Por ejemplo, mamai. A esto siempre le agregas el one. Mamai one, pero también le agregas el mi. Mamá y mi. Con mi mamá. Pero solo estoy enfatizando. Este mi no va a tener una traducción literal, literal, sino solo le da más intensidad a mi expresión. Piwan mi, mamá y mi. O simplemente la siguiente pregunta sería, Piwan mi takinki. Piwan mi takinki. Y mira, fíjate, wow, hey, panay, kaipi. Otra vez hemos utilizado el one. En este caso también puedo utilizar. Por ejemplo, digo, pani, mi hermana, wanmi takini. Ya está. Pani wanmi takini. ¿Qué estoy diciendo? Canto con mi hermana. ¿Ya? Y esos validadores solo le dan esa intensidad a mi expresión. Entonces, si tú quieres, ¿ya? Si tú quieres, un poquito más, darle más musicalidad a tus oraciones, a tu quechua, utiliza los validadores. Pewan mi taquín, taquín que, mama iwan mi taquini. ¿Te das cuenta cuando dice pewan taquín que? Muy frío, pues chirillaña, ¿eh? Cheja, chaypaj, sumachchat rimanakipaj, kainata, rimarinaki. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Imainan Campas, los que están en redes sociales. Umanjangi Chishmanacho. Imainan Campas. Umanjanin, dicen algunos. Muy bien, los del grupo que estamos en Meet también. Sí, sí están ahí. ¿Ya? Piwan Mitakinki. Mama Iwan Mitakinki. Pero ojo, estimados amigos, en este caso solo estamos hablando del Piwan Mitakinki Takinki. Pero no siempre la pregunta vamos a encontrar en el quechua de esta manera. Esta es la manera más sencilla. Pero también, o también podemos encontrar, por ejemplo, en un tiempo pasado, presente, futuro. Por ejemplo, te puedo decir, Rolly, ¿ya? Kan, piwanmi, taki, aranki. Mira, que esta preguntita, ¿ya? Vamos a poner, ahora, ahora en el pasado. ¿Ya? Ahora en el pasado. Y entonces hemos utilizado, ¿qué cosa, estimados amigos? Hemos utilizado, por ejemplo, Rolly, Peoame Han Takiranki, ¿ya? O Takirhanki. ¿Y cómo va a ser mi respuesta? Puedo poner Rolly, Peoame Takiranki. Puedo decir, Nuka, ¿ya? O Nukaka, ¿ya? Yo, en una forma simple sería yo, Nuka, Piwanmi, mira, Piwanmi takiranki, yo te voy a decir, noka, mamai, wan, ¿ya? Taki, rani. Ya está. Roli, kan, piwan, takiranki. No vamos a utilizar todavía el mi. Ya está. Mira, fíjate. Roli, kan, piwan, takiranki. Y me dice, noka, mamai, wan, takirani o takirhani. Ya está. O sea, cuando me preguntan en un modo simple, en una forma simple, en el tiempo pasado, también mi respuesta a Okshay Panachay va a ser en un modo simple. ¿Me entiendes? Entonces, mira, Roli Hampi o Takiranki o Takirhanki, no Hamamay o Takirhani. No solo podría ser eso. Puede ser, por ejemplo, Roli, y preguntamos, mira, ponemos una comita y le preguntamos, Pai Piwan ta tusurhan. Tusuran.
Ya está, mira. Estamos hablando de una tercera persona. Rolly, pai, piwantos oran. ¿Y cómo va a ser mi respuesta? Siempre cuando me preguntan con el pai, ¿cómo era la respuesta? Imawan me cargan, kutichininchis, imawan cargan gaipi. A ver, si preguntamos, ella, ¿con quién ha bailado? ¿Cómo sería nuestra respuesta en el castellano? ¿Ella con quién bailó? Ya hemos hecho la anterior clase. Taiwan, ¿Ya? Por ejemplo, excelente. Tusurkanki. A ver, ¿qué piensan ustedes? Pai, Pai, Ya, pai. Tusurkan. Ahora, piwan. Taitao Iwanmi. Ya, wan. Ya está. Y ahora, ¿qué verbo va a ir? Imatrin mari geipi. Tu, Tusurkan. tu surjan. Muy bien, ahí está. Así va a ser. Pai, tei, wan, tu surjan. Ella bailó con mi papá. Puede ser mi respuesta, está correcta, claro. Aquí está, mira, Wawachay, Panachay, ¿ya? El ayer que estamos utilizando aquí es un caso muy especial de posesivo, ¿no es cierto? Eso hemos avanzado. Pai, tai, tai, wan, tu, sur. Puedo plantear más, por ejemplo, por decir, pai, ¿ya? Warmi, mujer, y le aumento Warmin, su mujer, y le aumento Warmin Wan, tu sur, han. Y ya está. Igualito, aquí utilizamos el posesivo. Ahora sí, ya puedes utilizar los posesivos, pero profesor, no me acuerdo los posesivos, me dices, pero los posesivos hemos avanzado. Entonces digo, pai Warmin Wan, tu surjan. Él bailó con su esposa. Así sería. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, ¿me han entendido hasta aquí cómo se responde el P1? A ver, ¿qué dicen? Rimarcamuichi, los que están en TikTok también, hablen, contesten. ¿Ya? Siguen uniéndose. Muy bien. Kanji Manacho, si has entendido esta parte, dale me gusta a nuestra transmisión también. Dale ese pulgarcito arriba, estimados que están en Meet. Ya, excelente. Ya hemos entendido el pai, pío. Mira, aquí tenemos, se usa para preguntar con quién se realiza una cierta acción. Estructura, piwan más el verbo conjugado. Y como dice, mira, piwan mi junca en un tiempo futuro. ¿Con quién comerá? ¿No es cierto? Aquí está, mira. Javier Gepkesh. Mamá Iván, mi junca. Entonces, si a mí me preguntan en un tiempo futuro, mi respuesta también va a ser en tiempo futuro. Aquí está, mira, otra vez vamos. Si yo quiero poner en un tiempo futuro, mira, veamos. Decimos, Juana, Javaria, Juana, Piwan, mi junca. Estoy preguntándole de un tiempo futuro. Oye, Juana, ¿con quién comerá? Y me dirían aquí, Pai, en vez de Juana, Maman Wan, mi conja. Así sería mi respuesta. Pai, Maman Wan, mi conja. Aquí está, Piwan, Piwan. ¿Entendido? Ya está. Y siempre, estimados amigos, el one va a tener esa función tan importante de dar compañía. ¿Ya? Ahora, si tú deseas de una forma enfatizada, podemos también utilizar, por ejemplo, ¿ya? La forma enfatizada. Digo, pai, pi, wan, mi, con, ka. Esa es mi pregunta. Pai, pi, wan, mi, con, ka. Un momentito, vamos a cargar el celular. Se va a morir. ¿Ya? Aquí está, mira. Tenemos la pregunta. Pai piwan mi junca en un tiempo futuro. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Puedo responder a mi pregunta. ¿Cómo? ¿Ya? O en este caso, utilizando el validador. Pai ka piwan mi junca. El ka también es validador. Aquí está, mira. Pai piwan mi junca o pai ka, cualquiera de ellos. Entonces, mi respuesta podría ser pai ka. Ahora, pongo una persona, ¿ya?
Imagínate que no toda la vida voy a utilizar, en este caso, profesiones o miembros de la familia. Puedo utilizar a mi amigo, ¿ya? Y Auruna me dice, mira, ¿cómo? Por ejemplo, pareja, María, ¿ya? Uyarigueta, María. Le agrego el one, María one, mi. Ya está. Mi junca. Esa sería mi expresión. Pareja, María one, mi junca. Entonces, estimados amigos, el one siempre va, en este caso, va a ser un elemento importantísimo para poder responder. Pero mi junca, pareja, María one, mi junca. ¿Me entiendes? Pareja, María one, mi junca. Alin Jumanachu, Imena Gampas. Alin Mininguakin, ¿eh? Ya, Excelente. Chachi, Vamos a ver, Iman Itapuiniki. A una, ver, una consulta. No, todo está correcto, solo que los validadores que usted ha mencionado, el mi, el ka y la ta, en el caso de la ta, que no sé si es un validador exactamente, ¿en qué situaciones se utiliza? Por ejemplo, mm, imata munanki, digamos. Imata o no se le pone de esa forma. ya. Mira, estimada, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. ¿Ya? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, Yuyari. Yuyari. ¿Cuáles son los validadores en el quechua? Solo tenemos un grupo de validadores. ¿Y cuáles son los más principales? Primero, utilizamos para un sustantivo, ¿ya? Utilizamos el validador, ¿ya? Se utiliza el validador. Ah, ¿cómo es eso? Imenat Kairi. Yo digo Juan, que vendría a ser literalmente Juan. Y si yo quiero poner su validador, pongo Juanca. Juanca. Estaría diciendo Juan. Ese es mi validador. O sea, ese. Entonces, el primer validador que nosotros hemos conocido es este. Ja, que solo se utiliza en quién? En, ya, ya, solo se va a utilizar para personas. Juanca, decimos, ¿eh? Ahora, otro validador que también se utiliza para sustantivos. Esto sí hemos hablado, ¿ya? Otro validador que utilizamos aquí abajito es el validador N, ¿ya? N y mi. ¿Para qué se utiliza esto? Y me pasa Jairi Alinkama. ¿Para qué? Para sustantivos. En vez de decir, por ejemplo, Dina, ¿ya? Y en vez de decir Roberto, vuestros candidatos, mira. A ver, no Roberto, vamos a poner otro. Alex, ya está, mira. Tenemos dos nombres. Yo quiero validar o quiero darle más énfasis, más fuerza a mi expresión. Dina, así como suena, Dina nomás, pues, frío. O simplemente Alex también suena Alex de manera fría. Entonces, ¿cuál es la función del validador? ¿Ya? La función del validador es darle más veracidad a mi expresión. En vez de Dina, digo Dinam, ¿ya? En este caso el validador es M, ¿ya? No vamos a poner la N. Dinam, ¿qué estoy diciendo? En este caso, lo que hemos avanzado sería, es Dina. Definitivamente es Dina. O simplemente cuando yo pongo en una oración diría, Dina, ¿ya? Dinam taking, por ejemplo. En este caso digo, Dina canta. Pero esta expresión de Dina canta es intensa. Oye, Dina canta. Esa es la función de validador. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, en el caso de Alex, funciona parecido, pero ¿cuál es la diferencia? Como Alex termina en consonante, simplemente para los consonantes ponemos Alex y le pones mi, Alex me, que vendría a ser es Alex, ¿ya? Pero en una oración va a cambiar Alex me jamón. ¿Qué estoy diciendo? Viene Alex. Viene Alex.
Entonces, pero profesor, ¿en qué me va a ayudar el validador? El validador enfatizador, como su nombre indica, lo único que va a hacer es darle intensidad, credibilidad a mi oración. Nada más, ¿ya? Ahora, a lo que vuestra compañera preguntaba, ¿pero el está es un validador? No es validador, ¿ya? No es validador. ¿Por qué? Porque el ta es un sufijo. ¿Entendido? Solo tenemos este grupo de validadores. Ahora, en caso del ta que estamos viendo, que sea la compañera dice, profesor, el ta, este ta es un sufijo nominal. Imabat Khairi, nominal. Solo se trabaja con sustantivos. Y esto se traduce como a, al, la, los, las, el, ¿ya? O sea, todos estos artículos se traducen en el sufijo nominal ta, ¿ya? Y cuando a mí me haces la pregunta, ¿y mata? No estoy validando, sino simplemente en este caso estoy poniendo ima pronombre interrogativo que más el sufijo ta. Y entonces mi pregunta en este caso sería, ¿qué cosa? Y mata, ¿qué cosa quieres? ¿Me entiendes? Esa es la diferencia, estimados amigos. Che, mi gamba que hay validador nisqakuna. Ahora, los validadores sirven exclusivamente para darle vida, musicalidad, sentido a nuestro quechua. ¿Ya? ¿Me entendieron o no me entendieron? Y Mena Campas. Ari, Ya está, muy bien. Entonces, la pregunta es Piwan. Y nosotros respondemos, por ejemplo, Piwan Pukllanki. Mi respuesta sería, ¿con quién juegas? Mwawaiwan Pukllan. Javargue. Piwan Takisajku. ¿Cómo sería mi respuesta? Awichaiwan Taki Sajku. Piwan Purirhan. Yachachijuan Purirhan. Mira, estimados, el Wan siempre va a ir en la respuesta. Yachachij igual, por era, ¿ya? Entonces, mira, teniendo esta idea, ya podemos responder a las preguntas que nos plantean con Pivan. Por ejemplo, uno de estos días a ti te encuentran caminando en algún lugar y te dicen, a ver, ya imagínate que te llamas Carla. Carla, te dice, Piwan mi, ¿ya? Purenque. Tú, mi Purinqui, ¿con quién caminas? Y Carla, ¿qué me va a decir? Cuando me pregunta el Piwan, automáticamente yo debo pensar en personas. Carla, Piwan, Purinqui. Y Carla me va a decir, no, ja, ¿ya? Yana, enamorado, y pongo Yana y mi enamorado, y le pongo Juan. Yana y Juan, pu, li. Ya está. Yo camino con mi moreno. Ya está. No, Yana y Juan, Purini. Yo camino con mi novio enamorado. Ya está. O así de simple va a ser nuestras preguntas. ¿Entendido? ¿Me han entendido o no? Si no entienden, pregunten, pregunten, para eso estamos. ¿Ya vamos a llegar? Muy bien, ya tenemos el peón. Aquí tenemos ejercicios, claro que sí. Por ejemplo, dice relaciona peón rimanki. Aquí, peón rimanki, por ejemplo. Yo tengo que relacionar. Ah, peón rimanki, rimanki. A este lado busco. Riman, wahani, rimarani. A ver, aquí, rimani es. Taiteva, rimani. Ya, y me mal que te ya. Peón rimanki, taiteva, rimani. Ya está. Piban mi husaj. A este lado dice, piban mi husaj. ¿Con quién comeré? En un tiempo futuro. ¿Y cómo sería mi respuesta? En este caso, mi respuesta sería, mamá Iván, mi husaj. Ya está. Y voy buscando sus respuestas. Wow, seguro para seguro. Arin chupanachu. ¿Ya? Vamos a trabajar, a trabajar. Luego aquí me dice lo siguiente. Mire. Y matan Iván. Detecta los errores en las siguientes frases y escribe la forma correcta. Piwan, mi kunki, ¿está bien o no? Ya. Si está bien, entonces lo copio nomás. O simplemente le agrego la forma, en este caso,
esta forma que se denomina, puedo agregar la enfatizada y dice, piwanmi, hawargebe, piwanmi, ¿qué cosa? Ya, chachi, piwanmi mi con qué. Esa es la forma correcta. Ahora tengo aquí, no kataiteban pujlankiku. Ah, mira, no kataiteban pujlankiku, no. Está mal, entonces corrijo. No ja taitai wan. ¿Qué cosa? Pujlankiku, no. Pujllani. Ya está. Pujllani. Entendido, entendidoski. Entonces, estimados, ya tenemos aquí. Kan mama iwan, mama wan tusurani. No. La forma correcta sería, Han, ¿cómo sería? Mama iwan, tú, ¿cómo? ¿Tu surani está bien? A ver, ¿qué dicen ustedes? Imani Tusunki, iwan, Tusunki. Usunki. ya. Han, mama iwan, tú, son. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, así nomás, ¿ya? Cada uno vamos a estar completando, por favor. Responde las preguntas, Tapuikunata Kutichi. Y dice, mira, Piwan Pujlanki. Por ejemplo, puedo utilizar, yo juego a mi perro. Aljoy Wan Pujlani. Ya está. Aljoy Wan Pujlani. Puedo responder eso. Por ejemplo, Piwan Rimaranki. ¿Con quién hablaste? Puedo decir Mama Iwan. Otra cosa, por ejemplo, puedo poner Sulk Aiwan con mi hermano menor. Sulk Aiwan. Rima. Sulk Aiwan Rimarani o Rimarjani. Cualquiera de los dos. Ya está. Y así de sencillito es aprender quechua, diríamos. ¿Ya? Muy bien. Creo que me han entendido. Estamos en el Piwan. Pero para hacer recordar, la anterior clase, las dos anteriores clases hemos trabajado así. Primero hemos trabajado el pita. Después hemos trabajado el piman. Ahora estamos trabajando el piwan. O sea, estamos yendo en orden. No es que nos estamos inventando. Todo esto tiene una secuencia. Ahora, teniendo ya esta idea, vamos a pasar al siguiente, que dice aquí. Ya, aquí ya son con ejercicios que ustedes tienen que trabajar, por favor, ¿ya? Uy, ¿qué hacemos? Ya, hay bastantes ejercicios. Ahora sí, estimados amigos. Ya hemos trabajado el piban, ahora nos toca trabajar el pipa. Y matakairi kanma, dicen, ¿eh? Pipa, es un sufijo, ¿ya? De orientación. Hawarigate. Si ya entendiste piwan, ahora vamos a complementar y vamos a decir el pipa. Pero para eso debo explicarte cómo nace esto. Tenemos la pregunta pipa. Y esto se origina de la combinación entre el pronombre interrogativo pi, que se traduce literalmente como quién, ¿ya? Más el sufijo nominal paj. Este sufijo nominal paj se traduce literalmente como orientación, para. Ya está. Entonces, cuando yo me pregunto, cuando me preguntan, cuando me plantean este interrogante, digo, pipaj, solo estoy hablando o estoy diciendo, ¿para quién? Un caso benefactivo, ¿eh? ¿Para quién? Pipaj. Ahora puedes utilizar que no todos los verbos también suelen utilizarse aquí, solo algunos. Decimos pipaj apanki, pipaj tusunki, pipaj mijunki, puede ser, pipaj yanapanki, ¿para quién ayudas? Puede ser. Entonces podemos utilizar en este caso, ¿ya? Entonces, ahora, con el pipaj, ¿cómo sería? Si nosotros planteamos preguntas, quiero que me planteen preguntas, a ver, y me da cama. Pipaj. Pipa Llankanki, Ya, excelente. ¿Para quién trabajas? Pepa, pues. Pepa, ya, Llankanki, ya está. ¿Para quién trabajas? ¿Cuál sería la respuesta?
A ver, la respuesta. Me dejan escuchar ma, keipa. Mamá y pa. Ya. Mamá y pa. Ahora, mamá y pa. Llank'asaq. Ya. Puede ser. Llamkas. Ya está. Llamkas. ¿Entendido? Ya está. Otro ejemplo. Quiero otro ejemplo. A ver. Ya tenemos aquí. Pipa llamkanki, mamá y pa llamkasaq. Otro ejemplito. ¿Cómo sería? Obviamente que el pipa va a ir. Pipa. ¿Ya? Pipa llamkanki ya me dice. Pipa, por ejemplo, ¿para quién cantas? Pipa takinki. ¿Puedo cantar yo para quién? ¿Para mi amigo? ¿Para mi vecino? ¿Para mi perro? ¿Para mi amor? ¿Para mi enamorada? Entonces tú dices, si eres varón, dice, Urpipa Taquilla. takinki. Canto para mi Taquilla. palo. Ya está. Ya. Urpilla es un gol ahí, menangan paz. Ya está. Ya tenemos aquí. Entonces el pipa solo nos va a orientar eso. Oye, ¿para quién cantas? ¿Para quién haces? ¿Ya? Ahora, en este caso, en el libro, nos da lo siguiente, mira. No dice, el pipa es una construcción que se utiliza para preguntar para quién. El sufijo par tiene sentido de orientación hacia una persona, animal o objeto. Pipa, ¿para quién? ¿Ya? Y se traduce al castellano como para. Por ejemplo, Pip Hapanki, ¿para quién llevas? Respuesta, Rolipaj Apane. Entonces, no toda la vida vamos a trabajar con mamá y paj. Por ejemplo, ¿ya? Yo puedo decir así, Pipaj, Pipaj qué? Apanki, Pipaj Apanki. En este caso, no siempre voy a utilizar mamá, papá, primo, hermano, sino puedo poner un nombre. Y puedo poner Diana. Diana, Paj, Apa, Ni. Ya está. Aquí está. Pepa Japanki, Diana Pajapani. Así de sencillo. Entonces, el Paj que estamos colocando aquí, ¿dónde se va a reflejar? Maipiricusuchis. Aquí está. Ya está. ¿Entendido? Ahora el libro ustedes lo van a trabajar del PIPAC hasta la página, ¿ya? Hasta la página 35, 36, ¿ya? Hasta la página 36. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿O según alguien tiene una pregunta, duda? A ver, remarca muchis, malas campas. Juan yo la shimena camps. ¿Mm? Ya. A ver, por aquí nadie dice nada. Ya. Entonces, estimados amigos, ya tengo el PIP. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosa más podemos agregar? ¿Y qué pasa si me dicen, Pepa, ¿para quién? Y la respuesta es para nadie. ¿Y cómo yo escribo para nadie en quechua? Mana va a ser paz. Fíjate, paz. Por ejemplo, para nadie, pongo aquí, Pepa, aquí agarro. Mana, Pepa, paz. Ya está. Mana, Pepa, para nadie. Ese sería este sería el ejemplo. Pipaj, mana, pipaj, paz. Para nadie. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Creo que me están entendiendo. Estamos planteando algunos ejemplos que nos van a ayudar bastante. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, reclamo? Hasta aquí. Ya, Ah, Chachi, el sufijo pas significa nadie o es que se le pone siempre en el nadie. Paz no significa o era el pis también. ya. En este caso, estimados, mira, fijémonos esto. Cuando yo quiero decir para nadie, de nadie, con nadie, todas esas expresiones, ¿ya? ¿Para qué juegas? Para nada, dices. ¿Qué haces? Nada. ¿Dónde estás? En ningún lugar, ¿ya? ¿Qué cocinas? Nada. O sea, esa pregunta, nada, 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 debe tener dos elementos, ¿ya? A ver si Lang Anki. No sabemos que Lang Anki.
Atentos, por favor, ya. Aquí nos han dicho. Profesor, ¿cómo estás escribiendo llamkanki? Ya, mira, veamos. Dice, cuando nosotros queremos, en este caso, utilizar las siguientes expresiones. De nadie, por ejemplo. Para nadie. ¿Ya? Para nadie. De nada. ¿Ya? Por nadie. O sea, todas esas expresiones que dice, ¿eh? ¿Ya? De nadie, para nadie, de nada. Ya, todo esto, ¿cómo se va a hacer en el caso del quechua? Cuando te encuentres con esta situación, ¿ya? Lo que debes entender es lo siguiente, vas a tener un recurso y ese recurso es el mana, ¿ya? Que son recursos importantes, más el paz, solo para estas situaciones. Obviamente que el sufijo paz tiene otro trabajo, otra función en otras situaciones, pero en este caso va a tener esa función. Por ejemplo, de nadie, ¿ya? Pongo mana, nadie, y manta, y le agrego paz. Mana pimantapas. Aquí está, mira. Mana he puesto, y aquí, piman tapas. Aquí está. Mana piman tapas. Ya está. De nadie. Esa podría ser la forma. ¿Entendido? Para nadie. Por ejemplo, para nadie sería mana, ya, pipaj. Y le agrego paz. Mana pipaj paz. ¿Qué significa? Para nadie. ¿Ya? Entonces, el pipaj aquí funciona, mira. Mana pipaj paz. Che, mi che, según para según ahí en campas. Iman, ¿ya? Vamos, vamos. Mana pipajpas, dice, ¿eh? Mana pimantapas. Mana, por ejemplo, piraicupas, podría ser por nadie, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, según aquí está. Mana pimantapas, mana pipajpas. Esto es para decir de nadie, para nadie, con nadie, dependiendo de la situación. ¿Ya? Chay, mi chay. Cusa, cusa. Muy bien, aquí está atento nuestro amigo, nuestra amiga Gladys. Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dice el grupo? Imaningmi, Rimanguchu, Manach, Kausanguchu, Añunguchi, Menen Campas. ¿Están vivos? ¿Están activos? ¿Ya? Kawsak Cusa, siya cusa. kung hamauta. Ah, se me dejan la Kaya baño, año, yaktay cuchillo. kuskupi Ya, yaktay. Puro ilaw pa ya, kakain ng chiri ka siya hamauta. Nyan ya, kasarap sa entiendo, kung pues. chunyo. Ya. Ya, aquí está, mira. Yo también puedo poner mi pregunta. Por ejemplo, según Pansegrima trabajan Escape, Javari. Yo puedo preguntarte y decir lo siguiente, Javari. Hamkuna pipak waik on kichis. Waik on kichis. Esa es mi pregunta. Hamkuna pipak waik on kichis. ¿Ustedes para quién cocinan? Javari. Y me que cotillas. Aquí ya me ha dado la como base de mi respuesta. El paj es el que me da esa respuesta. Ah, ya Cancuna pipa, guay un gichik. Y yo voy a decir, Cancuna, ¿cuál sería la respuesta para Cancuna? A ver. No caigo. No kay ko. Oh, ya. Tokaiku. ¿Para quién? Para mí. Rolipa. ¿Qué cosa? Guayco, Guayku. Arriba Ya. dice Huancu, no Guayco. Guaycuico. Ya está. Aquí está. ¿Ya? Guayco. Gichik. Y mi respuesta sería, no caigo rolipa guayco. Ya, ya está. Ya está, estimados amigos. Así tienen que hacer, ¿ya? Muy bien, ese es el Maestro, pipa. Adelante, te escucho, Yarikin. Y matan y si ponemos Rulipa Huaycusajcu, ¿cambia? Rulipa. Ya. Rulipa Mira, siendo Huaycusajcu. realistas, estimados amigos, yo no les voy a sugerir, ya no les voy a sugerir que ustedes utilicen la U en vez de la U cuando son nombres propios, ¿ya? Porque
Como su nombre indica, son nombres propios, entonces nosotros no podemos literalmente darle o inventarnos un término. No, Ya no, no no, no. podemos. No, no, Ya. no, maestro. Yo me refiero en la parte de cocinar. Por ejemplo, dice Cancuna pipa huaycunquichi. Entonces, Ajá. Mopaiku rolipa huaycusajku. En ahí cambia. Ah, claro. Eso Este quería preguntar. Waikunkichik, es una pregunta ambigua. Puede ser para el tiempo Ujú. presente o simplemente puede ser para el tiempo futuro. ¿Y cómo lo voy a decidir? En el momento, en el contexto, Mm, ¿eh? Por ejemplo, estamos hablando, oye, voy a cocinar, mañana voy a cocinar. Ah, Pipa Waikunkichik. Ah, estoy hablando de un futuro, ¿ya? Entonces, pero cuando estoy ahorita, me dice, oye, ahora quiero cocinar, ahora puedo hablar de mí. Entonces, tenemos dos ya, ya. opciones. No haiku, rolipa, ya, royalpa. ¿Qué cosa? Waiku, ta. Kusajku. Ya. Ya, ya. Ahora, estimados, mira, me comenta, dice, no es Yanui, profesor. Por ejemplo, en el quechua chanca se dice, ¿ya? Yanuico. Puedes utilizar, ¿eh? Entonces, si alguna vez vas a hablar quechua chanca, dice Yanusasco, también puede trabajarse de esa manera, ¿ya? Yanui también es cocinar. Ahora sigo, segundo para segunda, este es el pipa, ¿ya? ¿Puede ser negativa? ¿Una oración habrá negativa o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? Si yo te pregunto, ¿Juan con la pipa o hay con gichi? Y aquí puedo poner, no kaiku, how I get, mana, Pipa, roli, pach, tas- chu, ¿ya? Guay o saco. También es opcional si queremos plantear una pregunta negativa. No kaiku mana, roli, pach, chu, guay o saco. Pero aquí las estructuras se entienden. Mira, el paj está aquí. Aquí abajo también está el paj. Pero aparte de eso, porque es negativo, utilizamos mana, que viene a ser una expresión totalmente negativa, con el chu. Y ya está. Tarea cumplida, decimos. ¿Ya? Alguien chumanachu y me campas. ¿Ya? Ya tenemos esa idea, estimados amigos. Ahora pasamos al pimanta. ¿Ya? Pimanta. A ver, después del pimanta, ¿qué nos toca trabajar? Para ver, pimanta, tal vez podemos correr un poquito más. Pimanta, pipi. Uy, pipi, ¿eh? Pipi y picaman. No vamos a terminar. Entonces, hoy día avanzamos un poquito más. Pimanta. Wow, ¿qué significa el manta? La manta, ¿tu liglia para dormir? desde, de, Y ya. Mira, tenemos dos preguntas. ¿Ya? Ahora, estimados, o esta pregunta, mira. El siguiente tema que vamos a trabajar es este. Pimanta. Y Pimanta es de quién, ¿ya? O desde quién. Pero debes entender aquí dos cosas, ¿ya? Pimanta, ¿de quién o desde quién? Ahora, estimados amigos, cuando nosotros nos utilizamos, nos encontramos con este tipo de situaciones, nos hacemos la pregunta, pimanta, ¿de quién? Y entonces debes entender lo siguiente. Tenemos dos casos, ¿ya? Hablar de una situación, ¿de quién? ¿Ya? ¿De quién? Y el otro, ¿de quién? Y el otro viene a ser desde quién. ¿Cuántas veces nosotros hemos utilizado estas preguntas? Oye, ¿de quién? ¿De quién está hablando? ¿Ya? Para indicar, ¿ya? Una situación de conversa. Dice, oye, ¿de quién está hablando? Pimanta, dice. Pero cuando estás en una cola, cuando haces tu cola en el banco, dices, oye, ¿desde quién vamos a ingresar? O sea, ahí es la diferencia. Entonces, pimanta va a depender mucho del contexto en el que se pregunta. ¿De quién, por ejemplo? Yo diría, pimanta, rima, rimanqui. Mira, pimanta, rimanqui.
Aquí sí te estoy preguntando de quién hablas. Pimanta rimanki. Igual sería mi respuesta. Puedes poner un animal. Huaca, manta. Si no quieres poner un animal, puedes poner, por ejemplo, una persona. Rocío. No sé quién será Rocío. Y digo, Rocío, manta, rimane. Ya está. Rocío, manta, rimane. En esta situación sí tenemos, ¿eh? Pimanta rimanki, Rocío, manta, rimane. Puedo poner, ñuhaiku, pimanta, rimasajku. ¿Cómo sería la respuesta? Rima, sajku. Y me da kama kutichi. No hay que man rima sajku. Y me da kama kutichi, rima kama ichis. ¿Ya? Mira, fíjate, ¿eh? Ya tenemos aquí la primera pregunta y su respuesta. Ahora nos toca la siguiente. ¿Ya? No haiku, pimanta rima sajku. Y aquí mi respuesta sería, hamkuna, ahora bien, hamkuna, alju, manta, riman, kichki. Ya está. Dimanda rimasajku, hangun alhumanda, riman kichik. Este es el caso del de. Ahora, estimados amigos, cuando yo quiero el desde, va a variar un poquito, ¿eh? Pimanta, va a variar los verbos. Por ejemplo, en una cola, pimanta pacha, dices desde quién. Entonces, estimados, para nosotros hablar del desde quién, debes entender lo siguiente. Pimanta, pero con un recurso. Pimanta pacha. Este va a ser el complemento para que hable, ¿ya? En este caso, a ver, mira, para que se pronuncie como desde. Pimanta pacha. Pimanta pacha. ¿Desde quién? ¿Ya? Y puedes poner noja manta pacha. Ahora, noja manta pacha. Esto noja manta pacha. Desde yo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, con aquí tenemos esta actividad, ¿ya? Pimanta, pimanta, pimanta. Entonces, es hora de responder, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta aquí? A ver, dudas, preguntas. La Acá está. pregunta, el significado de la pregunta, la verdad, un poquito estoy en duda, maestro. ¿Cuál sería Ya, el significado de la pregunta que usted ha hecho de la anterior diapositiva? a ver, vamos a ver. Mira, tenemos dos. Por ejemplo, aquí dice, No, no pimanta. kaiku, no kaiku pimenta rimasajko y su Ajá, respuesta. no. Ah, ya. Hamkuna alhumanta rimangichi. A ver, ¿por qué sería la respuesta así? A ver, Imanachtin. Nosotros de quién hablaremos, dice, ¿verdad? Ya. Mm, Es tercera persona. respuesta, mm, ustedes hablarán del perro. Claro. Si usted me pregunta y me dice, oye, profesor, ¿nosotros de quién hablaremos? Y yo te digo, Ujú, ustedes hablarán de del Juan, perro. Ah, ya, ustedes ya. hablarán, ¿ya? Ujú, Y eso sí, sí, hemos aprendido. Así como el claro, castellano, ¿ya? claro, claro. Ya, Esa es sí, esa sí, es sí. la respuesta. ¿Ya vamos a hacer una? Entonces, por ejemplo, para el caso del desde quién, para el desde quién, siempre vamos a tener que utilizar como recurso el pacha. ¿Ya? No jamanta pacha, desde yo. Paimanta pacha. ¿Ya? Por ejemplo, puedes poner también de personas. Por ejemplo, Delia. Delia manta pacha. ¿Ya? Delia manta pacha. Para decir, ¿qué cosa? Desde Delia. ¿Ya está bajo signo? Desde Delia. ¿Entendés? ¿Ya? Entonces, estimados, ahora sí, con todo esto creo que tienen trabajo hasta la página 36, 37, 38. Hasta la página 38, por favor. Ya van a trabajar eso. Página 38. ¿Ya? Y nuestra tarea va a ser elaborar o completar hasta la página.
38. ¿Ya? Por favor, trabajen porque el quechua siempre va a estar trabajando. ¿Entendido? ¿Ya? Chay, chay, con eso, esta noche terminamos las clases del Pimanta. Nos falta dos todavía. Entonces, por favor, a estudiar, ¿ya? A estudiar. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Cancho, Manacho. Y mira, Campas. Ya, estimados. Creo que con eso quedamos hoy día. Jamauta, por favor, Yana Vamos, Pairue. vamos. Ayúdeme, por favor. ¿En quechua qué se dice distrito, provincia y Saya, departamento? Departamento, profesor, por Huchuy favor. suyo. A ver, Huchuy suyo. ¿Ya? y suyo es de provincia. No. Departamento, por favor, profesor, disculpe. Ya, mira. Provincia. Provincia. Huamani. Región. Ya, región. Se denomina como Huchuy suyo. ¿Ya? Luego tenemos distrito. Distrito viene a ser Saya. Ya está. ¿Ya? Chimchi. Estimados. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Ya, estimados, con eso terminamos. Ya, pues nos vemos el día de mañana. Esperemos darnos tiempito porque estamos. ¿Saben cuál es el tema? Estos días, chicos. Estoy teniendo una semana recontra saturada. ¿Ya? Entonces estoy en los Juegos Florales con teatro con mis estudiantes. Estoy entrenando futsal a mis chicos de categoría A. Estamos como entrenador en básquet, como delegado en vóley. Tengo clases de quechua. Y tal vez a veces por eso les hemos cambiado un poquito el horario. Espero que entiendan, ¿ya? Y por favor, será solo hasta todo este mes de junio aproximadamente. Ahora somos 12. Ya, entonces, cualquier cosita les voy a comunicar. O tal vez el mes de junio podemos cambiar un horario que podría ser los días jueves. No se va, sería bueno. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez los jueves a las 8, los martes y los jueves a las 8 de la noche y algunos sábados podría ser posible porque también a veces yo me agoto. Entonces, quería proponerles eso o estamos bien en el horario. Maestro, yo propongo de que nos adecuemos a su trabajo, a su horario que usted disponga, porque yo sé que son trabajos que usted realiza, es una responsabilidad. Más que todo, muchísimas gracias por enseñarnos lo que usted ha aprendido mucho y lo poco, y que nos comparte, profesores. Yo sugiero que, bueno, adecuarnos a su horario. Gracias. Ujú. Claro, entiendo. Sí, por eso también le estoy haciendo la pregunta. Justo voy a hablar con mi otro grupo que dirán hoy día, ya creo que, o si en caso de que el otro grupo estos días podamos tal vez suspender las clases porque queremos también preparar para oralidad, uno de nuestros horarios, porque a las 8 tenemos clases, ¿ya? Entonces, por favor, voy a organizar bien el horario, voy a analizarlo bien. Ya, solo será por el mes de junio, luego julio, agosto ya más tranquilo ya vamos a estar, ya hasta que llegue la evaluación. La idea, estimados, es también terminar nuestros libros que nos van a permitir para la evaluación de lenguas originales. Todo esto tenemos que terminar, ya por eso un poquito estamos corriendo, ya. Entonces voy a coordinar con mi otro grupo más que tengo a las 8 de la noche y cualquier cosita, cualquier situación yo les voy comunicando y vamos reorganizándonos, ¿ya? Voy a organizarme biencito. ¿Ya? Ustedes saben que ser docente, pues a veces no solo es ir al colegio y dictar, sino tener muchas cosas. Y mi colegio es grande y gana casi todos los concursos y es bastante. ¿Ya?
Bueno, estimados, con eso esta noche terminamos. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Por favor, pajarito. Profesor, buenas noches. Elizabeth, adelante, Elizabeth. Profesor, por favor, los videos. Sí, está actualizado.